Bueno, seguimos estando en lunes, día 20 de julio del año 2020, año de la peste. Socialismo y anarquía, ensayo de Enrico Malatesta. Cuando se discuten cuestiones de orden moral y social, la dificultad más grande para entenderse depende del significado vario e incierto que se atribuye a las palabras. Todo partido, y a menudo cada individuo, dan a las palabras generales un significado diverso. Y lo que es peor, el mismo individuo usa a veces la misma palabra en sentido diverso y aún opuesto. Así, por ejemplo, socialismo y anarquía se usan a veces como términos antagónicos y a veces como sinónimos. Los hay que combaten el individualismo cuando significa el cada uno para sí de la sociedad burguesa, y después dícense individualistas para expresar su ideal de una sociedad en la cual no se oprima a nadie y en la que cada individuo tenga medios de alcanzar el pleno desenvolvimiento y la propia individualidad. Hoy combaten la inmoralidad burguesa y mañana protestarán contra toda moral. Dicen que el derecho es la fuerza y al poco rato se alaban de ser defensores del derecho de los débiles. Mófanse de toda idea de sacrificio y abnegación y después dícense y muéstrense prontos a sacrificar bienes, libertad, vida para el bien de la generación futura. Y observaciones similares podrían hacerse del uso de las palabras evolución y revolución, organización, administración, autoridad, gobierno, Estado y de tantas cuantas se refieran a los problemas morales y sociales. Así acontece que muchas cosas verdaderas parecen irrazonables por defecto de expresión y prodúcense muchas escisiones entre compañeros que en el fondo están realmente de acuerdo, mientras que, por el contrario, a menudo se cree estar de acuerdo solo porque se usa la misma terminología entre personas de ideas y tendencias diametralmente opuestas. Así acontece también que se aceptan bajo la fe de una palabra ideas absurdas y antisociales, y que gentes egoístas, verdaderamente malhechores, se mezclan con las que, buenas y generosas, dan muestras de inmoralidad por la ínfima vanagloria de parecer originales. Y no solo esta falta de un lenguaje claro, común y constante hace difícil entenderse entre hombre y hombre, mujer y mujer, sino mujer y hombres, hombres y mujeres. Entendamos el momento en el que esto se escribió. Sino que la confusión en la expresión ofusca a cada uno la claridad de idea y acaba por impedir que uno mismo se entienda. Por ejemplo, demasiado doloroso, por cierto, tantos periódicos nuestros que parecen escritos por los habitantes de la legendaria Torre de Babel, en los cuales generalmente cada escritor demuestra que no sabe lo que quiere decir y que apenas tiene una oscura y vaga visión de un pavoroso ideal que no sabe traducir en términos intangibles. Definamos, pues,
las palabras de las cuales nos servimos. No pretendo que el sentido que yo doy a las varias palabras sea el sentido verdadero. El significado de las palabras es siempre una cosa convencional y puede solo establecerlo el uso común y constante por el mayor número. Pero generalmente sucede que cuando una palabra ha sido inventada para indicar una idea dada, todas las transformaciones y las desviaciones que ocurren después en su significado tienen entre ellas una relación lógica que permite remontarse al significado originario o recabar un significado general que responde al pensamiento más o menos consciente de todos. Este fondo común, en los varios sentidos en que hoy se usan ciertas palabras, es el que yo me esfuerzo en determinar para hacer más clara la idea y más fácil la discusión. Como quiera que sea, mis definiciones, si no para otra cosa, servirán para que se comprenda bien lo que yo entiendo y tal vez para dar un ejemplo de lenguaje preciso que otros podrán elaborar mejor. En el estudio de la sociedad humana y en las concepciones ideales que pueden hacerse de una sociedad, tienen que considerarse dos puntos. Primero, las relaciones morales o jurídicas, si así quieren llamarse, entre los hombres, es decir, el objeto que se atribuye a la convivencia social. Segundo, la forma en la cual se encarnan estas relaciones, es decir, el modo de organizarse para asegurar la observancia social de los derechos y deberes respectivos, el método con el cual se tiende a la relación del objeto propuesto a la sociedad. Desde el primer punto de vista, se puede concebir la sociedad humana de tres maneras fundamentales: o como una masa de hombres que nacen y viven para servir a uno o a pocos individuos privilegiados, por derecho de conquista, disfrazado con el pretendido derecho divino. Es este el régimen aristocrático que, en esencia, ha desaparecido en los países más avanzados y que va poco a poco desapareciendo en el resto del mundo. Aquí en España estamos sufriendo una monarquía borbónica de ladrones, corruptos, mafiosos, criminales, sostenidos por todas las organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, políticas, que tienen aseguradas sus poltronas en los burdeles de lujo parlamentarios. Esto como inciso. O como la convivencia de individuos originaria y teóricamente iguales, que luchan uno en contra del otro, cada uno para acaparar la mayor cantidad de riqueza y poder posible, explotando el trabajo de los demás, sometiéndolos a su dominio, y este es el individualismo que domina en el mundo burgués hoy, el cual produce todos los males sociales que lamentamos. O como un lazo de solidaridad entre los hombres, cooperando cada uno con los demás para el mayor bien efectivo de todos, como un bien para asegurar a todos el máximo bienestar efectivo posible. Y este es el socialismo, que es el ideal por el cual luchan hoy
todos los amigos sinceros e ilustrados del género humano. Desde el segundo punto de vista, existen aún tres modos principales de organización social, tres métodos, tres constituciones políticas. Primero, el dominio exclusivo de uno o de unos pocos, monarquía absoluta, cesarismo, dictadura, los cuales imponen a los demás la propia voluntad, ya en interés propio o de su casta, de su casta, de su casta. ¿Os acordáis de la casta? Esa que cuando subieron los de Podemos al poder desapareció, cuando ocuparon su lugar en las poltronas de los burdeles parlamentarios, desapareció de la faz social. Bueno, pues de su casta. Ya con la intención, que puede ser sincera, de hacer el bien de todos. Segundo, la llamada soberanía popular. Esto es, la ley hecha en nombre del pueblo por los que del pueblo han elegido. Dicha ley representa teóricamente la voluntad de la mayoría, pero en la práctica es el resultado de una serie de transacciones y de ficciones, de farsas, por las cuales resulta falseada toda genuina expresión de la voluntad popular. Y esto es la democracia. La república, el parlamentarismo. Tercero, la organización directa, libre, consciente, por todos los interesados, cada uno en la esfera de sus intereses, sin delegaciones ficticias, sin lazos inútiles, sin imposiciones arbitrarias. Y esto es la anarquía. Los varios conceptos sobre la esencia y objeto de la sociedad humana se juntan diversamente, tanto en la historia como en los programas de los partidos, con las diferentes formas de organización. Así puede haber una sociedad aristocrática con un régimen monárquico, republicano y aún anarquista. La sociedad burguesa o individualista existe igualmente en la mayoría que en la República, y muchos de sus partidarios son hasta anarquistas, puesto que desean que no haya gobierno o que exista la menor cantidad posible. Dícese del anarcocomunismo, que está íntimamente ligado al liberalismo económico, a las ideas neoliberales, al neoliberalismo económico. Porque ellos pretenden, a su vez, la absoluta reducción del Estado a su mínima expresión y la puesta en manos de todo el capital, en manos de pequeños, de grandes propietarios, pero de un número pequeño de individuos. Así, respecto al socialismo, algunos quisieran realizarlo por medio de la dictadura, la del proletariado, otros por el medio parlamentario y otros por medio de la anarquía. Pero a pesar de los horrores de los hombres y de la acción y reacción que los factores históricos pueden determinar, y de hecho han determinado, los más inverosímiles maridajes entre constituciones sociales y formas políticas de carácter disparatado. Lo cierto es que los fines y los medios están ligados entre sí
por relaciones íntimas, las cuales hacen que cada fin tenga un medio que le conviene más que los otros. Como todo medio, tiende a realizar el fin que le es natural, aún sin y contra la voluntad de los que lo emplean. La monarquía es la forma política que mejor se aviene a hacer respetar los privilegios de una casta cerrada. Es por esto que toda aristocracia, cualquiera que sea la condición en que se ha formado, por ejemplo, la aristocracia política hoy, que sustituye a los condes, barones, vizcondes, marqueses, esa aristocrática, la casta aristocrática de representantes políticos, hoy ostentan todos los privilegios que aquellos ostentaban hace 100 años, 200 años, en fin. Es por eso que toda aristocracia, cualquiera que sea la condición en que se ha formado, tiende a establecer un régimen monárquico franco o encubierto. Como toda monarquía tiende a crear y hacer estable y omnipotente a una clase aristocrática, parlamentarios, senadores, representantes políticos. El sistema parlamentario, esto es, la república, ya que la monarquía constitucional en realidad no es más que una forma intermedia en la cual la acción del Parlamento está todavía obstaculizada por la supervivencia monárquica y aristocrática. El jefe del Estado español, el rey, tiene que sancionar, es decir, tiene que dar el visto bueno a las leyes que salen del Parlamento. Y en no pocas ocasiones ha creado muchísima expectación cuando la ley del divorcio, cuando la ley del aborto, por esa relación íntima entre la monarquía y la Iglesia católica y el doctrinario de la Iglesia católica. Bueno, vuelvo desde un punto. El sistema parlamentario, esto es, la república, ya que la monarquía constitucional en realidad no es más que una forma intermedia en la cual la acción del Parlamento está todavía obstaculizada por la supervivencia monárquica y aristocrática. Es el sistema político que mejor responde a la sociedad burguesa, como, por otra parte, la burguesía, en el fondo de su ánimo, si no en apariencia, es siempre republicana. Pero, ¿cuál es la forma política que más se adapta a la realización del principio de solidaridad en las relaciones humanas? ¿Cuál es el método que más seguramente puede conducirnos al triunfo completo del socialismo? Ciertamente que a esa pregunta no puede dársele una respuesta absolutamente segura, puesto que, tratándose de cosas no realizadas aún, a las deducciones lógicas les falta la comprobación de la experiencia. Es por tanto necesario contentarse con las soluciones que parecen tener en su favor la mayor suma de probabilidades. Pero queda cierta duda que respecta siempre en el espíritu cuando se trata de previsiones históricas y que, por otra parte, viene a ser como una puerta que se deja abierta en el cerebro para que entren nuevas verdades,
por lo que debe disponerse de gran tolerancia y de la más cordial simpatía hacia todos los que buscan por otras vías alcanzar el mismo fin, sin que deba esto paralizar nuestra acción ni impedir que escojamos nuestra vía para caminar resueltamente por ella. El carácter esencial del socialismo es el de aplicarse igualmente a todos los miembros de la sociedad, a los seres humanos todos. Por eso, ninguno debe explotar el trabajo de otros mediante la acaparación de los medios de producir, y ninguno debe poder imponer a los demás la propia voluntad mediante la fuerza bruta o, lo que es lo mismo, mediante el acaparamiento del poder político. La explotación económica y la dominación política son dos aspectos de un mismo hecho: la sujeción del hombre por el hombre, resolviéndose siempre la una con la otra. Por tanto, para alcanzar y consolidar el socialismo, necesítase un medio que, al mismo tiempo que no pueda ser un manantial de explotación y dominación, conduzca a una organización tal que se adapte lo más posible a los intereses y a las preferencias varias y mudables de los diversos individuos y grupos humanos. Este medio no puede ser la dictadura monárquica, cesarismo, etc., puesto que esa sustituye la voluntad y la inteligencia de todos por la propia voluntad y la inteligencia de uno o de pocos. Tiende a imponer a todos una regla única, a pesar de la diferencia de condiciones. Crea la necesidad de una fuerza armada para constreñir a los recalcitrantes a la obediencia. Hace surgir intereses antagónicos entre la masa y los que están más cerca del poder, y acaba con una rebelión triunfante o con la consolidación de una clase gobernante, que luego, naturalmente, se convierte en clase propietaria. Y tampoco parece un buen medio el parlamentarismo, democracia, república, puesto que también este sustituye la voluntad de pocos a los todos, y si, por un lado, deja alguna libertad más que la dictadura, por otro, crea más ilusiones. Y en nombre de un interés colectivo ficticio, holla todos los intereses, pisotea, viola todos los intereses reales y contradice a través de la maraña de las elecciones y de las votaciones la voluntad de cada uno y la de todos. Queda la organización libre, de abajo a arriba, de lo simple a lo complejo, mediante el pacto libre y la federación de las asociaciones de producción y de consumo, esto es, la anarquía. Y este es el método que preferimos nosotros. Para nosotros, pues, socialismo y anarquía no son términos antagónicos ni equivalentes, sino términos estrechamente ligados uno con otro, como lo es el fin a su medio necesario, como lo es la sustancia a la forma que se encarna. El socialismo sin la anarquía, esto es, el socialismo gubernamental, lo creemos imposible, puesto que sería destruido por el mismo órgano
destinado a mantenerlo. La anarquía sin el socialismo nos parece igualmente imposible, puesto que en tal caso esa no podría ser más que el dominio de los más fuertes y por tanto pronto comenzaría la organización y la consolidación de este dominio, esto es, la constitución del gobierno. Hay hasta gente hoy diversa que se llama anarquista y con el nombre de anarquía se exponen tantas ideas disparatadas y contradictorias que verdaderamente no tenemos razón de maravillarnos cuando la población, que es nueva a nuestras ideas y no puede al primer golpe de vista distinguir las grandes diferencias que se ocultan bajo el velo de una palabra común, esté sorda a nuestra propaganda y nos mire con recelo. Naturalmente nosotros no podemos impedir a los demás que adopten el nombre que quieran, ni el abandonar nosotros el nombre de anarquistas. Serviría para otra cosa más que para aumentar la confusión, ya que la población creería simplemente que habíamos cambiado de bandera. Lo más que podemos y debemos hacer es distinguirnos claramente de todos los que de la anarquía tienen un concepto distinto al nuestro, o que del mismo concepto teórico deducen consecuencias prácticas contrarias a las deducidas por nosotros. Y la distinción debe resultar de la exposición clara de nuestras ideas y del continuo repetir franca y altamente nuestra opinión sobre todos los hechos que estén en contradicción con nuestras ideas y con nuestra moral, sin ningún miramiento personal ni de partido. Y lo que voy a leer ahora es muy interesante en lo relacionado con la práctica de la perversión, de la prostitución de todas estas ideas que ha llevado a todos los partidos que se hacen llamar socialistas e incluso comunistas a la corrupción, a la mafia, a la depravación de los recursos públicos de todos, de la vida de todos, en beneficio de sí mismos, del partido, como le llaman, como entidad suprema, como su Dios, como su tótem. Y esta es una clara alusión al tapado y al encubrimiento masivo que ha producido el pudridero del reino feudal de las Españas, que ya venía podrido, ya era un pudridero feudal, y al que han contribuido todos esos partidos que se hacen llamar socialistas o incluso comunistas. Ya que la pretendida solidaridad de partido entre gente que no pertenecía ni podía pertenecer al mismo partido ha sido precisamente una de las primordiales causas de confusión, y se ha llegado a un punto tal que muchos ensalzan en los compañeros las acciones que vituperarían en los burgueses, y parece que el único criterio que tienen del bien y del mal sea este: si el autor del acto que se juzga toma o deja de tomar el nombre de anarquista, o de socialista, o de comunista. Y eso lo hemos visto en este país con una frase legendaria: y tú más. El tú más es porque yo soy corrupto, soy mafioso, encubro, me encubren, tapo y me tapan. Mis conductas, mis prácticas y mis acciones aberrantes
abyectas y execrables. En una espiral, en una enorme espiral de pudridero y de corrupción. Creo recordar que el capítulo 2 de este programa A Bocajarro habla de esa espiral corrupta en la que están todos, los de la vieja política, ya, y los de la nueva política, que muchos de ellos, ojo, ya llevaban décadas de servicio en la vieja política, pero como ratas que ven un barco que se hunde y un barco que flota, pasan del barco que se hunde al barco que flota. Muchos son los errores que han llevado a ponerse en completa contradicción con los principios que teóricamente profesan a unos y a los otros el soportar esta contradicción. Como muchas son las causas que han traído en medio de nosotros a gente que en el fondo ríense del socialismo y de la anarquía y de todo lo que está por encima de los intereses de su persona. Yo no puedo emprender un examen metódico y completo de estos errores, solo señalaré alguno de ellos tal como me venga a la mente. Ante todo, hablemos de moral. Es cosa común encontrar anarquistas que niegan la moral. Al principio es un simple modo de decir para significar que desde el punto de vista teórico no admiten una moral absoluta, eterna, inmutable, y que en la práctica se rebelan contra la moral burguesa, que sanciona la explotación de la masa y condena los actos que ponen en peligro y dañan a los privilegiados. Pero después, poco a poco, como suele suceder en tantas otras cosas, toman la figura retórica por la expresión exacta de la verdad. Olvidan que en la moral corriente, además de las reglas inmaculadas por los curas y por los amos en interés de su dominio, se encuentran también, y son en realidad la mayor parte, las más sustanciales, las reglas que son la consecuencia y la condición de toda coexistencia social. Olvidan que el rebelarse contra toda regla impuesta a la fuerza no quiere decir de ningún modo que se renuncie a todo freno moral y a todo sentimiento de obligación hacia los demás. Olvidan que para combatir razonablemente una moral necesita oponerle en teoría y prácticamente, y en la práctica, una moral superior. Y por tanto, que el temperamento y las circunstancias les ayuden, acaban por volverse inmorales en la aceptación absoluta de la palabra. Esto es, hombres sin regla de conducta, sin criterio para guiar sus acciones, que ceden pasivamente a los impulsos del momento. Hoy se quitan el pan de la boca para socorrer a un compañero y mañana matarán a un hombre para poder ir a un burdel. La moral es la regla de conducta que cada hombre considera buena. Se puede encontrar mala moral dominante en una época dada, en un determinado país, en una dada sociedad. Y, en efecto, nosotros encontramos pésima la moral burguesa. La moral burguesa de la explotación del trabajo ajeno, de la explotación del hombre por el hombre, de la dominación del hombre por el hombre, de la brutalidad del hombre hacia el hombre.
esa moral que pone la propiedad privada y la acumulación de dichas propiedades privadas en pocas manos, esa es la moral burguesa. La moral burguesa es la moral de los becerros de oro, de la adoración al dinero, al capital, a esos becerros de oro ante los que se inclinan y se consolidan la acumulación privada de la propiedad. Pero no se puede concebir una sociedad sin una moral, cualquiera que sea, ni un hombre consciente que no tenga algún criterio para juzgar lo que es bueno y lo que es malo, para sí mismo y para los demás. Cuando nosotros combatimos a la sociedad presente, oponemos a la moral individualista de los burgueses, a la moral de la lucha y de la competencia, la moral del amor y de la solidaridad, la moral del apoyo mutuo, la moral de la fraternidad real, internacional, la moral de lo que es equitativo para que todos los seres humanos puedan tener una vida digna, para que todos puedan tener acceso efectivo a un bienestar efectivo. Esa es nuestra moral, la que oponemos por la acción práctica al individualismo burgués que impera en la sociedad del siglo XXI, del año 2020, a nivel planetario. La moral del amor y de la solidaridad. Y tratamos de establecer instituciones como la autogestión que correspondan a esta nuestra concepción de las relaciones entre los hombres. Los centros sociales autogestionados, las asociaciones libres de los seres humanos. De otro modo, ¿cómo podríamos encontrar malo que los burgueses exploten al pueblo? Otra de las afirmaciones dañinas, que en muchos es sincera, pero que es una cuestión en otros, es que el actual ambiente social no permite ser morales y que, por consecuencia, es inútil hacer esfuerzos con los cuales nada se puede lograr y que lo mejor que puede hacerse es arañar lo más que se pueda para uno mismo. Esta es la ideología imperante. La ideología imperante bajo esa idea general que ha penetrado en las conciencias de los seres humanos, de las sociedades, que somos malos por naturaleza. Y en torno a esa maldad que predica por naturaleza el ser humano, crean todas sus estructuras jurídicas, policiales, carcelarias y políticas, porque los seres humanos son malos por naturaleza, predican. Esto ha llegado a calar incluso en personas, y el otro día lo vi claramente en un compañero y le tuve que recordar esto mismo en un compañero anarquista, o que se dice anarquista. Y es fundamental tenerlo claro, tener clara la idea, el principio rector y que conduce nuestras acciones, nuestras prácticas cotidianas. Retomo esta lectura, es muy importante. Otra de las afirmaciones dañinas, que en muchos es sincera, pero que es una excusa en otros, es que el actual ambiente social no permite ser morales y que, por consecuencia, es inútil hacer esfuerzos con los cuales
nada se puede lograr. Y que lo mejor que puede hacerse es arañar lo más que se pueda para uno mismo. Dadas las presentes circunstancias, sin cuidarse de los demás, salvo el cambiar de vida cuando haya cambiado la organización social. Ciertamente que todo anarquista, que todo socialista comprende la fatalidad económica que hoy constriñe al hombre a luchar contra el hombre, y todo buen observador ve la impotencia de la rebelión personal contra la fuerza prepotente del ambiente social. Pero es igualmente cierto que sin la rebelión del individuo que se asocia con los otros individuos rebeldes para resistir el ambiente y tratar de transformarlo, este ambiente no cambiaría nunca. Todos nosotros, sin excepción alguna, estamos constreñidos a vivir más o menos en contradicción con nuestros ideales. Pero somos socialistas y anarquistas, por lo que sufrimos con esta contradicción y porque tratamos de hacerla lo menos grande posible. El día que nos adaptásemos al ambiente, se nos pasaría naturalmente el deseo de transformarlo y nos convertiríamos en simples burgueses. Burgueses sin dinero, tal vez. Hay millones de burgueses sin dinero. Piensan como burgueses. Adoptar las ideas burguesas, los principios del individualismo burgués en sus vidas. Pero no por eso menos burgueses en los actos y en las interacciones, porque también actúan como tales. Otra fuente de errores y de culpas gravísimas ha sido el modo como se ha interpretado por muchos la teoría de la violencia. La sociedad actual se mantiene con la fuerza de las armas. Nunca ninguna clase oprimida ha logrado emanciparse sin recurrir a la violencia. Nunca las clases privilegiadas han renunciado a una parte siquiera mínima de sus privilegios, sino por la fuerza o por miedo a la fuerza. Las instituciones sociales actuales son tales que resulta imposible el transformarlas por reformas graduales y pacíficas, y la necesidad de una revolución violenta que, destruyendo la legalidad, funde una sociedad sobre nuevas bases, se impone. La obstinación, la brutalidad con que la burguesía responde a las más anodinas demandas del proletariado demuestra la fatalidad de la revolución violenta. Es, pues, lógico y necesario que los socialistas y los anarquistas especialmente sean un partido, un grupo revolucionario, un grupo de hombres, de mujeres revolucionarios, y prevean y apresuren la revolución. Mas, desgraciadamente, hay en los hombres una tendencia a trastocar el fin con los medios, y la violencia, que para nosotros es y debe continuar siendo una dura necesidad,
se ha convertido para muchos en único fin de la lucha. La historia está llena de ejemplos de hombres que, habiendo comenzado a luchar por un fin elevado, en el calor de la refriega han perdido todo dominio de sí mismos y, perdiendo de vista el fin perseguido, se han convertido en feroces carniceros. Y, como lo demuestran hechos recientes, muchos anarquistas no han escapado a este peligro de la lucha violenta, irritados con las persecuciones, enloquecidos con los ejemplos de ciega ferocidad que da cada día la burguesía, han comenzado a imitar el ejemplo de los burgueses, y el espíritu de amor ha sido suplantado por el espíritu de venganza, por el espíritu de odio. Y al par de los burgueses han llamado justicia al odio y a la venganza. Después, para justificar sus actos que podían, sin embargo, explicarse como efecto de las horribles condiciones del proletariado y servir como una razón más para invocar la destrucción de un orden de cosas que produce tan tristes resultados, algunos han comenzado a formular la más extraña, la más fanática, la más autoritaria de las teorías, y no fijándose en la contradicción, la han presentado como un novísimo progreso de la idea anarquista. Esos que se dicen además al mismo tiempo deterministas y niegan toda responsabilidad, se han dedicado a rebuscar a los responsables del estado actual y de cosas, y los han encontrado no solo en los burgueses conscientes que hacen el mal sabiendo que lo hacen, no solo en las masas de burgueses que son burgueses porque así nacieron y no se han preguntado nunca el porqué de su situación, sino también entre la masa de trabajadores que, soportando la opresión sin rebelarse, son su principal sostén y han resuelto por todos la pena de muerte. Y ha habido hasta quien ha delirado sobre no sé qué responsabilidad potencial. Fijaros, en esto de la responsabilidad potencial surgió también la idea, crearon la idea de la represión preventiva, de la guerra preventiva. La guerra preventiva de los Estados Unidos contra todos sus potenciales posibles enemigos. La guerra preventiva contra el terrorismo en España, los posibles terroristas anarquistas, la prevención contra el posible terrorismo, la apología del terrorismo, y lo convirtieron en un delito efectivo. La responsabilidad preventiva para resolver el exterminio de las mujeres embarazadas y de los muchachos. Los que con razón niegan a los jueces burgueses el derecho de aplicar ni una hora de cárcel se hacen árbitros de la vida y la muerte de los demás y llegan a decir que se tiene el derecho de matar al que no piense como nosotros. Quiero reflexionar sobre esto también, porque yo no tolero la autoridad de los jueces, ni la ley de los jueces que aplican, creada por organizaciones corruptas, mafiosas, desde sus parlamentos burgueses. Yo no les concedo la más mínima autoridad sobre mí. Soy consciente que me van a aplicar
toda la violencia de su ley represiva, de sus fuerzas represivas brutales y salvajes, la policía, de sus cárceles y de sus carceleros. Soy consciente de ello. Dice: los que con razón niegan a los jueces burgueses el derecho de aplicar ni una hora de cárcel. A mí me han aplicado ya 1 año de prisión y unas sanciones económicas. Yo ya tengo antecedentes penales, por decir verdades, muchas verdades. Y me han abierto nuevo juicio oral para volver a condenarme a 1 año de cárcel o a mucho más por el delito de desobediencia a la autoridad, por el delito de desacato al tribunal, que desde luego voy a perpetrar. Con plena conciencia, voy a desacatar a todo tribunal que pretenda juzgarme, de individuos disfrazados con togas al servicio de leyes criminales que violan y pisotean todos los derechos humanos. Todos, sin excepción. Sigo. Parece increíble y muchos no querrán creerlo. Y sin embargo, poco tiempo hace han podido todos leer en un periódico anarquista palabras como estas: en Barcelona ha estallado una bomba en una procesión religiosa, dejando sobre el terreno 40 muertos y no sabemos cuántos heridos. La policía ha arrestado a más de 90 anarquistas con la esperanza de poner la mano sobre el heroico autor del atentado. Ninguna razón de lucha, ninguna excusa, nada. Es heroico matar mujeres, niños, hombres inermes, porque eran católicos. Esto es ya algo peor que la venganza. Es el furor morboso del místico sanguinario. Es el holocausto sangriento sobre el ara de un dios o de una idea que a la postre es lo mismo, o Torquemada o Robespierre. Me apresuro a manifestar que la gran parte de los anarquistas españoles han protestado del acto insano. Pero los hay también que se llaman anarquistas y ensalzan el acto. Y esto basta para que el gobierno finja confundirlos a todos en un haz y para que la población los confunda en verdad. Gritémoslo con fuerza y siempre: los anarquistas no deben, no pueden ser justicieros, son libertadores. Nosotros no odiamos a nadie, no luchamos para vengarnos, ni para vengar a los demás. Nosotros queremos el amor para todos, la libertad para todos. Entramos en un momento de esas contradicciones, conflictos internos que surgen y que forman parte de la misma esencia de cada ser humano, anarquista, y que finalmente lo resuelve cada anarquista con sus actos. Son los actos, en aquello en lo que enfocamos nuestras acciones, cómo resolvemos y materializamos esto que el burgués lo tiene clarísimo y lo ha tenido clarísimo siempre, y el capitalista y el Estado lo ha tenido clarísimo siempre. Solo pueden sostenerse a sí mismos con su violencia, con su barbarie, con su brutalidad, con su terror. Solo pueden con eso.
Y ahí es donde estamos. Y también donde tenemos que pararnos en nuestro propio juicio, contra compañeros que podemos pensar que están equivocados en la acción o no. Ahí lo dejo, o no. Pero tenemos claro que el burgués lo tiene claro. Y que cuando viene a por nosotros, usa la mayor violencia, la mayor brutalidad, el mayor salvajismo, el mayor terror y el mayor terrorismo. A por nosotros como anarquistas, a por la clase obrera como clase obrera explotada, porque su dominio sobre ellos, para sostener ese dominio sobre ellos, es para el que emplea toda la violencia. Y sabemos, y así lo sabe Enrico Malatesta, que sin la violencia, sin un acto firme, contundente de violencia por parte de toda la sociedad que les expropie el dominio de los medios de producción, va a ser imposible. Puesto que la actual fatalidad social y la obstinada resistencia de la burguesía fuerza a los opresores a recurrir al último expediente de la fuerza física, no retrocedamos ante la dura necesidad y preparémonos a usarla victoriosamente. Pero no hagamos víctimas inútiles, ni siquiera entre los enemigos. El mismo fin por el cual luchamos nos fuerza a ser buenos y humanos aun en medio del furor de la batalla. De otro modo, no se explica cómo podríamos querer luchar por un fin cual es nuestro si buenos y humanos no fuésemos. Y no olvidemos que una revolución libertadora no puede salir del exterminio y del terror, que fueron y serán siempre generadores de tiranía. Por otra parte, un error contrario a aquel en que caen los terroristas amenaza al movimiento anarquista, un poco por reacción contra el abuso que en estos últimos años se ha hecho de la violencia, un poco por supervivencia de la idea cristiana y sobre todo por la influencia de las predicaciones místicas de Tolstoy, a las cuales el genio y las altas cualidades del autor le dan boga y prestigio, comienza a adquirir cierta importancia entre los anarquistas el partido de la resistencia pasiva, la cual tiene por principio que hay que dejar oprimir y vilipendiar a uno mismo y a los demás antes que hacer daño al agresor. Es lo que se ha llamado anarquía pasiva, puesto que algunos, impresionados por mi aversión contra la violencia inútil y dañina e indiscriminada, compañeros anarquistas han atentado contra la vida de torturadores de anarquistas. Compañeros anarquistas han atentado contra la vida de asesinos a sueldo de anarquistas, que eran policías y guardias civiles. La época del pistolerismo en España. Policías y guardias civiles
pagados por el sindicato de empresarios para perseguir y asesinar a los responsables, a los delegados anarquistas en sus puestos de trabajo o en sus casas. Tienen toda mi admiración. Aquellos anarquistas, los solidarios, se hicieron llamar, que tomaron las armas para defender sus propias vidas y las vidas de sus compañeros. Y eliminar, matar, ejecutar a aquellos que les mataban y les asesinaban. Sí. Yo lo tengo claro. Han querido atribuirme, no sé si con la intención de alabarme o con la de denigrarme, tendencias hacia el tolstoísmo. Aprovecho la ocasión para declarar que, según mi modo de ver, esta doctrina, por mucho que parezca sublimemente altruista, es en realidad la negación del instinto y de los deberes sociales. Puede un hombre, si es muy cristiano, sufrir pacientemente toda suerte de vejaciones sin defenderse con todos los medios posibles y continuar siendo, tal vez, un hombre moral. Mas en la práctica no sería él y cualquiera, aun sin quererlo, un terrible egoísta si dejase oprimir a los demás sin intentar defenderlos. Si, por ejemplo, prefiriese que fuese reducida a la miseria una clase, atropellado un pueblo por el invasor, que fuese un hombre ofendido en su vida y en su libertad, antes que magullar la piel del opresor. Puede haber casos en los cuales la resistencia pasiva sea un arma eficaz. Y ciertamente que entonces sería la mejor de las armas, puesto que sería la más económica de sufrimientos humanos. Pero la más de las veces, profesar la resistencia pacífica, pasiva, significa asegurar a los opresores contra el pavor a la rebelión y, por tanto, traicionar la causa de los oprimidos. Es curioso observar cómo los terroristas y los tolstistas, precisamente porque unos y otros son místicos, llegan a consecuencias prácticas casi iguales. Aquellos no dudarían en destruir media humanidad con tal de hacer triunfar la idea. Esos dejarían que toda la humanidad estuviese bajo el peso de los más grandes sufrimientos antes que violar un principio. Por lo que a mí respecta, yo violaría todos los principios del mundo con tal de salvar a un hombre, lo que por otra parte, de hecho, sería respetar el principio, puesto que, según mi modo de ver, todos los principios morales y sociológicos se reducen a este solo: el bien de los hombres, de todos los hombres. Pues hasta aquí, compañeras, compañeros, amigas y amigos, lecturas con mis reflexiones personales de socialismo y anarquía. Un ensayo de Enrico Malatesta, anarquista, obrero. ¡Viva la anarquía!